Tienes una hora para decidir, Sofía. Una noche conmigo o pierdes todo lo que tu familia ha construido en 3 generaciones. Las palabras de Alessandro Montemayor resonaron en el elegante penthouse como balas disparadas al corazón. Sofía Herrera sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies, como si el suelo de mármol italiano se hubiera convertido en arena movediza. El aire acondicionado susurraba suavemente, pero ella no podía respirar. Las luces de la Ciudad de México parpadeaban a sus pies desde el piso 50 de la Torre Montemayor. Pero todo lo que veía era oscuridad. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el hombre que una vez la amó con locura, que solía despertarla con besos en el cuello y café recién hecho, ahora la miraba con esos ojos de hielo que parecían atravesarla como dagas? ¿Cómo el mismo hombre que le había susurrado, «Eres mi alma gemela bajo las estrellas de Boston», ahora la trataba como si fuera una simple transacción comercial? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, mientras descubrimos esta historia de amor y venganza que cambiará todo. La lluvia golpeaba los ventanales del penthouse con una fuerza que parecía querer romper el cristal, como si el cielo llorara por lo que una vez fue un amor puro y ahora se había convertido en una pesadilla. Alessandro se encontraba de pie frente a ella, impecable en su traje de diseñador italiano, que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Su corbata de seda azul marino estaba perfectamente anudada, sus zapatos ingleses brillaban bajo las luces LED del techo, y su cabello castaño estaba peinado hacia atrás con la precisión de un hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su vida. Pero su mirada, Dios mío, su mirada, ya no era la del joven apasionado que la había amado 5 años atrás, cuando el mundo era suyo, y el futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores más brillantes. Era la mirada de un depredador que había encontrado a su presa perfecta, fría y calculada como las decisiones que tomaba en la sala de juntas de sus empresas. «¿O no puedes hablar en serio?», murmuró Sofía, su voz apenas un susurro tembloroso que se perdía entre el sonido de la lluvia y el zumbido casi imperceptible de la ciudad que nunca dormía. Sus manos se aferraban al bolso de diseño que había sido un regalo de él en tiempos mejores, cuando el amor era lo único que importaba entre ellos, cuando podían pasar horas enteras hablando de sus sueños y planes futuros sin que el dinero o el poder fueran siquiera una consideración. El bolso era un Hermès Birkin en color beige que Alessandro le había regalado para su cumpleaños número 23, el último que habían celebrado juntos. Recordaba perfectamente cómo él había aparecido en su pequeño apartamento de estudiante en Cambridge, con una sonrisa traviesa y una caja elegante. «¿Qué es esto?», le había preguntado ella, riendo mientras intentaba adivinar. «Ábrelo y verás», había respondido él, besándola suavemente en los labios. «Es para la mujer más hermosa del mundo». Cuando ella había abierto la caja y visto el bolso, se había quedado sin palabras, no porque le importara el lujo, sino porque representaba cuánto la amaba, cuánto pensaba en ella, cuán importante era para él. «Alessandro, es demasiado. Nada es demasiado para ti, amor mío. Nunca». Ahora, 5 años después, ese mismo bolso se sentía como una reliquia de una vida pasada, un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. Alessandro sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era fría, calculada, despiadada. Era la misma sonrisa que aparecía en las portadas de Forbes y Fortune cuando lo nombraban uno de los hombres más poderosos de Latinoamérica. «¿Acaso olvidas quién soy, mi querida Sofía?». Su voz tenía esa cadencia particular que había desarrollado a lo largo de los años, ese tono que hacía que los CEO más experimentados temblaran en su presencia. «Soy Alessandro Montemayor, el hombre más poderoso de este país. Cuando Alessandro Montemayor habla en serio, el mundo entero tiembla». Se acercó al bar de cristal que ocupaba una esquina del penthouse, sus movimientos controlados y elegantes como los de un felino. Sirvió 2 copas de whisky escocés de 30 años, el mismo que bebían en las negociaciones más importantes, el que costaba más por copa de lo que muchas familias ganaban en un mes.
¿Sabes cuántas empresas he destruido este año?, preguntó sin voltear a mirarla, mientras el líquido ámbar caía como una cascada dorada en el cristal. 17. ¿Sabes cuántas familias han perdido todo porque se atrevieron a desafiarme? Más de las que puedo contar. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este no era el Alessandro que había conocido. Este era el monstruo en que se había convertido, el billonario despiadado del que hablaban los periódicos con una mezcla de admiración y terror. ¿En qué momento exacto el amor se había transformado en odio? ¿En qué segundo preciso el hombre más gentil que había conocido se había convertido en esta versión fría y calculadora de sí mismo? ¿Era posible que el mismo corazón que una vez latía solo para ella, ahora pulsara únicamente con sed de venganza? Alessandro se volvió hacia ella, extendiendo una de las copas. Sus dedos se rozaron brevemente cuando ella la tomó, y Sofía sintió esa descarga eléctrica que siempre había existido entre ellos. Pero ahora esa electricidad se sentía peligrosa, como tocar un cable de alta tensión. «Brindemos», dijo él, levantando su copa. «Por los viejos tiempos». «¿Los viejos tiempos?», repitió Sofía, su voz cargada de una amargura que no había sentido hasta ese momento. «¿Te refieres a cuando nos amábamos? ¿O a cuando me obligaste a huir de tu vida?». La sonrisa de Alessandro se desvaneció por un instante, y Sofía creyó ver un destello del hombre que había sido. Pero fue solo un segundo. Inmediatamente, la máscara fría volvió a su lugar. 5 años atrás en Harvard, el recuerdo la golpeó como una ola gigantesca que la arrastró 5 años atrás, a un otoño dorado en Boston, Universidad de Harvard, octubre de 2018. Las hojas de los árboles pintaban el campus con tonos dorados y rojizos que parecían sacados de una postal. El aire olía a canela y a posibilidades infinitas. Alessandro no era el billonario despiadado de ahora, sino un estudiante de maestría en administración de empresas con ojos soñadores del color de las esmeraldas más puras y una sonrisa que podía iluminar toda Nueva Inglaterra. Usaba suéteres de cachemira y jeans desgastados, una combinación que hablaba de su riqueza, pero también de su juventud despreocupada. Sus manos eran suaves, sin los callos de la responsabilidad que ahora llevaba como cicatrices invisibles. Ella estudiaba arquitectura y se había enamorado perdidamente de la forma en que los edificios podían contar historias, de cómo cada línea y cada curva podían evocar emociones. Pasaba horas en la biblioteca Widener, rodeada de planos y maquetas, soñando con construir un mundo más hermoso. Se habían conocido en Tat Bakery and Café, esa pequeña cafetería cerca del campus que olía eternamente a croissants recién horneados y café etíope. Sofía estaba sentada en su mesa favorita junto a la ventana, trabajando en los planos para su proyecto de tesis, un centro comunitario que pudiera servir tanto como refugio durante emergencias como espacio de celebración durante los buenos tiempos. «Disculpe, ¿está ocupado este lugar?», le había preguntado él, señalando la silla frente a ella. La cafetería estaba prácticamente vacía, con al menos 10 mesas libres, pero algo en su sonrisa tímida le dijo a Sofía que esto no tenía nada que ver con la disponibilidad de asientos y todo que ver con el hecho de que había estado observándola desde la barra durante los últimos 20 minutos, tratando de juntar el valor para acercarse. Sofía había levantado la mirada de sus planos arquitectónicos y se había topado con los ojos más hermosos que había visto jamás. Verdes como esmeraldas, profundos como el océano Atlántico que se extendía más allá de Boston. Tenían esa cualidad particular que solo poseen los ojos de las personas genuinamente buenas, como ventanas hacia un alma noble. «No, está libre», había respondido, sin imaginar que esa simple respuesta de 2 palabras cambiaría el curso de su vida para siempre. Alessandro se había sentado con la gracia natural de alguien acostumbrado a moverse en espacios elegantes, pero había algo nervioso en la forma en que jugueteaba con la manija de su taza de café. «Soy Alessandro», había dicho, extendiéndole la mano. «Alessandro Montemayor, Sofía Herrera», había respondido ella, y cuando sus manos se tocaron, fue como si el mundo entero se detuviera por un momento.
¿Arquitectura?, había preguntado él, mirando los planos esparcidos sobre la mesa. ¿Se nota mucho?, había reído Sofía, señalando el caos organizado de reglas, compases y papeles que la rodeaba. Mi padre siempre dice que las mentes creativas necesitan espacio para expandirse, había comentado Alessandro. ¿Puedo ver? Y así había comenzado todo. Alessandro había pasado la siguiente hora escuchando con atención genuina, mientras Sofía le explicaba su proyecto, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente estaba interesado, no solo tratando de impresionarla. ¿Y qué estudias tú?, había preguntado finalmente Sofía. Administración de empresas. Bastante aburrido comparado con esto, había respondido, gesticulando hacia los planos. Mi familia tiene algunas empresas en México, y necesito prepararme para el futuro que ya está decidido para mí. Había algo melancólico en su voz al decir esas últimas palabras, como si hablara de una prisión dorada en lugar de una oportunidad. ¿No es lo que quieres hacer?, había preguntado Sofía con esa intuición femenina que siempre había poseído. Alessandro había guardado silencio durante un momento, revolviendo su café con movimientos lentos. ¿O nunca había tenido opción de querer algo diferente?, había admitido finalmente. Pero últimamente me pregunto cómo sería elegir mi propio camino. Esa vulnerabilidad, esa honestidad cruda, había sido lo que había hecho que Sofía se enamorara de él, incluso antes de saber que se estaba enamorando. Los siguientes meses habían sido los más mágicos de la vida de Sofía. Alessandro resultó ser diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. A pesar de venir de una familia inmensamente rica, nunca alardeaba de su dinero. En lugar de llevarla a restaurantes ostentosos, preferían caminar por el Charles River hablando de sus sueños. En lugar de regalos caros, le traía flores silvestres que recogía en sus caminatas matutinas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le había preguntado una tarde de noviembre, mientras estaban acurrucados en su pequeño apartamento de estudiante, con la calefacción luchando valientemente contra el frío de Nueva Inglaterra. ¿Qué?, había murmurado Sofía, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Que me hace sentir como Alessandro, no como el heredero Montemayor. Contigo puedo ser solo. Yo. Habían hecho el amor esa noche con una ternura que había hecho llorar a Sofía. No fueron lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan pura que su cuerpo no había sabido cómo procesarla de otra manera. Para diciembre, ya eran inseparables. Alessandro había comenzado a hablar del futuro con una certeza que asustaba y emocionaba a Sofía a la vez. Cuando terminemos nuestros estudios, le había dicho una noche mientras paseaban por Harvard Yard, con la primera nevada del invierno creando un paisaje de cuento de hadas a su alrededor. Quiero que vengas conmigo a México. Alessandro, escúchame, había insistido, deteniéndose bajo uno de los antiguos robles del campus. Sé que suena loco, sé que apenas nos conocemos desde hace unos meses, pero Sofía, nunca he sentido algo así por nadie. La había tomado entre sus brazos, y a pesar del frío, Sofía se había sentido más cálida de lo que había estado en toda su vida. Te amo, había susurrado él, las palabras formando pequeñas nubes de vapor en el aire helado. Te amo de una manera que no sabía que era posible. Eres mi alma gemela, mi otra mitad, la razón por la que mi corazón late. Sofía había sentido que su mundo se expandía y se contraía al mismo tiempo. Se expandía porque de repente todo parecía posible, y se contraía porque él se había convertido en su universo entero. Yo también te amo, había respondido, y fueron las palabras más verdaderas que había pronunciado en su vida. 6 meses después, en mayo de 2019, Alessandro la había llevado a la terraza de su pequeño departamento. Había preparado una cena íntima con velas y rosas, y bajo las estrellas de Massachusetts que brillaban como diamantes sobre terciopelo negro, le había hecho la promesa que cambiaría todo. Sofía, eres el amor de mi vida. Había comenzado, tomando sus manos entre las suyas.
Cuando terminemos nuestros estudios el próximo año, quiero que regreses a México conmigo. Quiero presentarte a mi familia. Quiero que seas mi esposa. Quiero construir un imperio a tu lado. Quiero que nuestros hijos crezcan conociendo el amor que nosotros compartimos. Y ella, perdidamente enamorada, con el corazón tan lleno que creía que podría explotar, había dicho que sí. Sí, sí, 1000 veces sí. Había susurrado entre lágrimas de felicidad. Quiero todo eso contigo. Quiero toda una vida contigo. Habían hecho el amor esa noche con una pasión desesperada, como si quisieran fusionarse en una sola alma. Alessandro había sido infinitamente gentil, susurrándole palabras de amor en español e italiano, idiomas que habían aprendido de su abuela materna. Sei la mia vita, le había murmurado al oído, eres mi vida, y Sofía había sabido, con cada fibra de su ser, que él era su destino. ¿En qué piensas? La voz de Alessandro la arrancó brutalmente del recuerdo, como despertar de un sueño hermoso para encontrarse en una pesadilla. Sofía parpadeó, regresando a la cruda realidad del penthouse. El contraste era devastador. El hombre frente a ella ya no era el soñador de Harvard, que hablaba de construir un futuro juntos. Era Alessandro Montemayor, el heredero del imperio más grande de Latinoamérica, el hombre que había construido su fortuna sobre las lágrimas de otros, el magnate despiadado que aparecía en las noticias financieras como una fuerza de la naturaleza imposible de detener. Sus ojos verdes seguían siendo los mismos, pero ahora estaban rodeados de pequeñas líneas que hablaban de años de tensión y decisiones difíciles. Su sonrisa, que una vez había sido su refugio seguro, ahora era un arma afilada diseñada para intimidar. Pienso en lo mucho que has cambiado, respondió ella, con una fortaleza que no sabía que poseía. Su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Alessandro se acercó lentamente, como un depredador que se acerca a su presa. Cada paso calculado, cada movimiento diseñado para maximizar su ventaja psicológica. El aroma de su perfume caro invadió los sentidos de Sofía. Tom Ford, Oud Wood, un aroma masculino y sofisticado que costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Era el mismo perfume que usaba en Harvard, el mismo que quedaba impregnado en las almohadas después de sus noches de pasión, el mismo que ella había respirado durante meses después de su partida, aferrada a una camiseta que él había dejado en su apartamento y que ella nunca había tenido el valor de lavar. Pero ahora ese aroma se sentía como un recordatorio cruel de todo lo que habían perdido, como inhalar el perfume de un fantasma. La vida me enseñó a cambiar, mi querida Sofía, dijo él, su voz cargada de una amargura que intentaba disfrazar como indiferencia. Y tu partida fue la primera y más dolorosa lección. Estaba tan cerca ahora que Sofía podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes, las mismas que solía contar cuando se quedaban despiertos hasta altas horas hablando de todo y nada. Podía ver la pequeña cicatriz en su ceja izquierda, que se había hecho jugando polo cuando era adolescente. Podía ver que seguía usando el mismo aftershave que usaba en la universidad. Todos esos detalles familiares en un hombre que se había vuelto completamente extraño para ella. No tuve opción, susurró ella, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse como una represa a punto de romperse. Tu familia me amenazó. Me dijeron que si no desaparecía de tu vida para siempre, destruirían a mi familia. Papá acababa de empezar su empresa constructora con todos sus ahorros. Mamá estaba luchando contra el cáncer y los tratamientos eran carísimos. No podía permitir que los lastimaran por mi culpa. Su voz se quebró al recordar esos días terribles cuando había tenido que elegir entre el amor de su vida y la supervivencia de su familia. Habían sido las semanas más oscuras de su existencia, cuando había llorado hasta quedarse sin lágrimas y luego había seguido llorando. Alessandro rió con amargura, un sonido que heló la sangre de Sofía. Era una risa sin humor, fría como el viento del norte. ¿Mi familia? ¿De verdad vas a culpar a mi familia de tu traición? Sus palabras cayeron como martillazos.
¿De verdad vas a mantener esa mentira después de todos estos años? No fue una traición, gritó ella, perdiendo finalmente la compostura que había mantenido desde que había entrado al penthouse. Fue un sacrificio. Renuncié al amor de mi vida para proteger a las personas que más amaba. Cada día durante estos 5 años he muerto un poco más por dentro, pero lo habría hecho 1000 veces más si fuera necesario para mantenerlos a salvo. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas que había contenido durante años. Lágrimas por las noches en vela, por los cumpleaños que había pasado sola, por las bodas de amigas donde había tenido que fingir que estaba bien, cuando por dentro se moría de ganas de que fuera Alessandro quien la esperara en el altar. Mentirosa, siseó Alessandro, acercándose tanto que sus respiraciones se mezclaron. Su aliento olía a whisky caro y a años de amargura. Mentirosa y manipuladora, igual que todas las mujeres que se acercan a mí por mi dinero. El insulto la abofeteó más fuerte que cualquier golpe físico. ¿De verdad crees eso de mí?, preguntó con voz rota. Después de todo lo que vivimos juntos, ¿de verdad crees que yo era como esas mujeres? Pero había algo en los ojos de Alessandro que Sofía no lograba descifrar. Un destello que aparecía y desaparecía como un relámpago en una tormenta. ¿Era dolor? ¿Era duda? Por un instante, solo por un segundo, creyó ver al hombre que había amado luchando por salir de esa armadura de frialdad que había construido a su alrededor. Fue un momento tan breve que podría haberlo imaginado, pero tan intenso que la hizo cuestionar todo lo que había creído saber sobre lo que había pasado entre ellos. Muy bien, dijo Alessandro después de una pausa que se sintió eterna, dirigiéndose hacia su escritorio de caoba maciza, que probablemente había costado más que un automóvil de lujo. Hablemos de negocios entonces, ya que según tú solo viniste aquí por tu familia. Abrió un cajón con una llave dorada que llevaba en el bolsillo de su chaleco y extrajo una carpeta roja que parecía contener documentos oficiales. Tu padre debe 50 millones de pesos a mis empresas, anunció con la frialdad de un ejecutor leyendo una sentencia de muerte. Contratos incumplidos, materiales defectuosos, retrasos injustificados que han costado millones en pérdidas. Mañana por la mañana, a las 9 en punto, ejecutaré la demanda que lo dejará en la ruina absoluta. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe, como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Su padre había mencionado algunos problemas financieros durante sus últimas conversaciones telefónicas, pero nunca imaginó que fuera algo tan grave. Había pensado que eran las dificultades normales de cualquier empresa pequeña, tratando de crecer en un mercado competitivo. Eso no puede ser cierto, murmuró, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía en su corazón que Alessandro no estaba mintiendo. Él nunca había sido mentiroso, ni siquiera ahora que se había convertido en este extraño despiadado. Alessandro deslizó la carpeta roja sobre el escritorio con un movimiento elegante que habría sido sensual en otras circunstancias. Los documentos están ahí. Puedes revisarlos con calma, dijo con voz suave que contrastaba terriblemente con la crueldad de sus palabras. Tu padre será demandado por fraude, incumplimiento de contrato y negligencia empresarial. Y no solo perderá su empresa, Sofía. Irá a prisión por los próximos 20 años. Quizás más. Las manos de Sofía temblaron como hojas en una tormenta mientras tomaba la carpeta. Los documentos parecían auténticos, con sellos oficiales y firmas que reconocía como las de su padre. Los números bailaron frente a sus ojos, cantidades enormes que su familia jamás podría pagar. Contratos por materiales de construcción que al parecer habían llegado con defectos graves. Edificios que habían presentado problemas estructurales menores que, según los documentos, podrían haber resultado en tragedias mayores. Fechas de entrega incumplidas que habían generado multas millonarias. Todo parecía legal, meticulosamente planeado, como una trampa perfecta que se había estado preparando durante años. Pero, continuó Alessandro,
su voz adquiriendo un tono seductor que la hizo estremecer de una manera que no quería analizar. Estoy dispuesto a perdonar toda la deuda a cambio de algo muy simple. Se acercó hasta quedar de pie directamente frente a ella, tan cerca que Sofía podía ver su propio reflejo en las pupilas dilatadas de Alessandro, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo a través del traje de diseñador. «¿Qué quieres?», preguntó ella, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. La conocía y la temía con cada fibra de su ser. Alessandro levantó lentamente su mano y acarició suavemente la mejilla de Sofía, en un gesto que habría sido tierno si no fuera por la frialdad glacial de sus ojos. Sus dedos eran cálidos contra su piel, y por un momento terrible y maravilloso, Sofía se permitió recordar cómo se sentía ser tocada por él con amor. «Una noche», murmuró, su voz como terciopelo negro. «Una sola noche conmigo, en este penthouse, hasta que amanezca». Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran en la conciencia de Sofía como piedras en un lago. «Después de eso, nunca más volverás a verme, y tu familia estará libre de toda deuda. Tu padre podrá seguir con su pequeña empresa constructora. Tu madre tendrá la tranquilidad de saber que están seguros. Y tú podrás volver a tu vida en Guadalajara como si nada de esto hubiera pasado». Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón se hacía pedazos dentro de su pecho. Cada fragmento cortaba desde adentro, creando un dolor que era físico y emocional a la vez. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo el hombre que una vez la había tratado como una reina, que solía despertarla con desayunos en la cama y poemas escritos en servilletas, ahora la veía como una conquista más? ¿Cómo el mismo hombre que le había susurrado que era su alma gemela, ahora la chantajeaba para conseguir una noche de sexo? «¿Por qué me odias tanto?», susurró, sin abrir los ojos, porque sabía que si lo miraba en ese momento, se rompería completamente. «Y porque me enseñaste lo que era amar de verdad», respondió Alessandro, su voz cargada de una emoción que luchaba por ocultar pero que se filtraba a través de las grietas de su armadura. «Y luego me arrebataste ese amor como si nunca hubiera importado. Como si yo nunca hubiera importado». Había dolor genuino en su voz, un sufrimiento que espejaba el suyo propio. Por primera vez desde que había entrado al penthouse, Sofía se preguntó si tal vez Alessandro había sufrido tanto como ella durante estos 5 años. 5 años atrás, junio de 2019, Sofía había tenido que convertirse en la mejor actriz del mundo. Su corazón se había roto en 1000 pedazos, pero había tenido que esconder cada uno de esos fragmentos bajo una máscara de frialdad. Todo había comenzado una semana antes de su graduación. La madre de Alessandro, Elena Montemayor, la había citado en el exclusivo restaurante Pujol en la Ciudad de México. Sofía había volado desde Boston específicamente para esa reunión, pensando que era una oportunidad para conocer mejor a la que sería su futura suegra. Elena era una mujer imponente de 55 años, con su cabello platinado perfectamente peinado en un chiñón que no se había movido ni un milímetro durante toda la comida. Sus ojos eran del mismo verde que los de Alessandro, pero donde los de él irradiaban calidez, los de ella eran fríos como diamantes. Vestía un traje de Chanel en color marfil que probablemente costaba más que toda la educación universitaria de Sofía. «Mi hijo está destinado a grandes cosas», le había dicho después de que le sirvieran el primer plato, su voz modulada con la precisión de alguien acostumbrada a dar órdenes que nunca eran cuestionadas. «El imperio Montemayor ha sido construido durante 4 generaciones. Alessandro será el 5º en la línea de sucesión». «Lo sé, señora Montemayor», había respondido Sofía educadamente. «Alessandro me ha contado sobre la historia de su familia. Es muy impresionante todo lo que han logrado». «¿Impresionante?». Elena había sonreído, pero no había sido una sonrisa cálida. «Mi querida niña, es mucho más que impresionante. Es un legado. Es una responsabilidad. Es un destino que no puede ser alterado por caprichos juveniles». El tenedor de Sofía se había detenido a medio camino hacia su boca. «¿Caprichos juveniles?», había repetido,
sintiendo como una sensación de alarma comenzaba a crecer en su estómago. Eso no es cierto, señora Montemayor. Yo amo a Alessandro, y él me ama a mí. Lo que tenemos no es un capricho. El amor. Había reído Elena con desprecio. Un sonido tan frío como el hielo que tintineaba en su vaso de agua con limón. Es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Alessandro heredará un imperio de más de 2.000 millones de dólares. ¿De verdad crees que puede desperdiciarlo con una mexicana de clase media que no tiene nada que ofrecer excepto... Bueno, lo obvio? El insulto había sido deliberadamente cruel, diseñado para herir en lo más profundo. Yo no estoy con Alessandro por su dinero, había respondido Sofía, tratando de mantener la dignidad a pesar de sentir que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Ni siquiera sabía quién era su familia cuando nos conocimos. Por favor. Elena había agitado la mano como si espantara una mosca molesta. Todas dicen lo mismo, pero la realidad es que una vez que prueban el estilo de vida que el dinero puede comprar, se vuelven adictas, se vuelven codiciosas, se vuelven problemáticas. Elena había hecho una pausa para tomar un sorbo de su vino, un Chateau Margaux, que costaba más por botella de lo que los padres de Sofía ganaban en 3 meses. Pero no vine aquí a discutir tus motivaciones, querida. Vine a ofrecerte una oportunidad de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Elena había deslizado una fotografía sobre la mesa de mármol. Era una imagen de su padre saliendo de una clínica oncológica, con el rostro demacrado por la preocupación. Tu madre tiene cáncer, ¿verdad? Había preguntado con una sonrisa que no había llegado a sus ojos. Cáncer de mama, etapa 3. Los tratamientos son muy costosos, especialmente los experimentales que realmente podrían salvarle la vida. El corazón de Sofía había comenzado a latir tan fuerte que estaba segura de que Elena podía escucharlo. ¿Cómo sabe usted eso? Mi querida niña, cuando tienes el tipo de recursos que yo tengo, puedes saber cualquier cosa sobre cualquier persona. ¿Y tu familia? Bueno, su situación financiera es precaria, por decirlo amablemente. Elena había sacado más fotografías. Su padre firmando papeles en un banco. Su madre llorando en el pasillo de un hospital. Su hermano menor trabajando turnos dobles en una fábrica para ayudar con los gastos médicos. Tu padre acaba de pedir un préstamo millonario para su nueva empresa constructora. Había continuado Elena con voz suave, que no ocultaba la amenaza subyacente. Es un préstamo con garantías muy exigentes. Sería una lástima que surgieran complicaciones con los pagos, o que se descubrieran irregularidades en la documentación, o que los inversionistas perdieran la confianza de repente. El mensaje había sido claro como el cristal. Si no desaparecía de la vida de Alessandro, su familia pagaría el precio. Pero no soy una mujer cruel, había continuado Elena, guardando las fotografías en su bolso de piel de cocodrilo. Estoy dispuesta a ser generosa. Si terminas tu relación con mi hijo ahora, antes de que se gradúen, me aseguraré de que tu madre reciba el mejor tratamiento disponible en los mejores hospitales del mundo. Me aseguraré de que el préstamo de tu padre se apruebe sin problemas. Me aseguraré de que tu familia prospere. Y si no acepto, la sonrisa de Elena había sido más aterradora que cualquier amenaza directa. Entonces tu madre morirá lentamente y de manera dolorosa, porque no podrán permitirse el tratamiento adecuado. Tu padre perderá todo lo que ha trabajado para construir y muy probablemente termine en prisión por fraude bancario. Tu hermano menor tendrá que abandonar sus estudios para trabajar de tiempo completo. Y tú tendrás que vivir el resto de tu vida sabiendo que todo eso pasó porque fuiste demasiado egoísta para hacer lo correcto. La decisión imposible. Sofía había sentido que el restaurante giraba a su alrededor. El elegante ambiente, con sus manteles blancos y su cristalería fina, se había convertido en una cámara de tortura sofisticada. ¿Por qué?, había susurrado. ¿Por qué hacer esto? Alessandro es feliz conmigo. Nunca lo había visto tan feliz. Precisamente por eso, había respondido Elena.
porque está tan cegado por lo que cree que es amor que no puede ver que está cometiendo el error más grande de su vida. Como su madre, es mi deber protegerlo, incluso de sí mismo. Pero nosotros nos amamos de verdad. El amor no es suficiente, había gritado Elena, perdiendo por primera vez su compostura perfecta. Varios comensales se habían volteado a mirar. El amor no construye imperios. El amor no sostiene dinastías. El amor es una debilidad que los hombres poderosos no pueden permitirse. Elena había respirado profundamente y había recuperado su control. Alessandro está comprometido desde los 12 años con Isabela Vega, la hija de nuestros socios más importantes. Es un matrimonio que unirá dos de las fortunas más grandes de Latinoamérica. Es su destino. Y tú eres simplemente un obstáculo en ese camino. Alessandro nunca me ha mencionado ningún compromiso, porque es un romántico tonto que piensa que puede cambiar las reglas del juego que han seguido 5 generaciones de hombres Montemayor antes que él. Pero no puede, y no lo hará. Elena había firmado la cuenta con un movimiento elegante. Tienes 48 horas para terminar con mi hijo. Hazlo de manera convincente. Hazlo de tal manera que él nunca sospeche que esta conversación tuvo lugar. Y hazlo de tal manera que nunca trate de buscarte. Se había puesto de pie, su postura perfecta como la de una modelo. Ah, y querida, había añadido como si fuera una ocurrencia tardía. Si alguna vez, en el futuro, intentas acercarte a mi hijo otra vez, si intentas contactarlo de cualquier manera, destruiré a tu familia completamente. No habrá segunda oportunidad, no habrá negociación. Será destrucción total e irreversible. 2 días después, Sofía había tenido que romperle el corazón al hombre que amaba más que a su propia vida. Había tenido que convertirse en la villana de su propia historia de amor. Había citado a Alessandro en el Charles River, en el mismo lugar donde él le había prometido un futuro juntos. Era una crueldad deliberada, pero necesitaba que fuera tan doloroso que él nunca quisiera recordar ese lugar, o a ella. Alessandro había llegado con flores silvestres y una sonrisa que se había desvanecido en el momento en que vio su expresión. «Sofía, ¿qué pasa, amor mío? Necesito hablar contigo», había dicho ella, cada palabra como un cuchillo en su propia garganta. «¿De qué? ¿Pasó algo?» Alessandro había intentado tomarla de las manos, pero ella se había apartado como si su toque la quemara. «No quiero verte más, Alessandro». El silencio que había seguido había sido ensordecedor. Los pájaros habían seguido cantando, el río había seguido fluyendo, la vida había seguido su curso, pero el mundo de Alessandro se había detenido completamente. «¿Qué dijiste?» «Dije que no quiero verte más. Se acabó. Lo nuestro se acabó». «Sofía, ¿qué está pasando? ¿Es por algo que hice? ¿Dije algo que te lastimó?» La preocupación genuina en su voz había estado a punto de quebrar la determinación de Sofía, pero había pensado en su madre en esa cama de hospital, en su padre trabajando día y noche para mantener a flote a la familia, y había encontrado la fuerza para continuar. «No es por algo que hiciste, es por algo que me di cuenta». «¿Qué te diste cuenta?» Sofía había respirado profundamente, preparándose para decir las mentiras más grandes de su vida. «Me di cuenta de que no te amo, que nunca te amé realmente». Alessandro había retrocedido como si lo hubiera abofeteado. «Eso no es cierto, Sofía. Mírame a los ojos y dime que eso es cierto». Pero ella no había podido mirarlo a los ojos, porque sabía que él habría visto la verdad. «Fue solo un capricho, Alessandro, una aventura universitaria. Pero ahora que estamos a punto de graduarnos, necesito ser realista sobre mi futuro». «¿Realista? ¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que tú vienes de un mundo completamente diferente al mío. Estoy hablando de que nunca podría ser la mujer que necesitas. Estoy hablando de que me di cuenta de que lo que sentía por ti no era amor, sino deslumbramiento». «Eso es mentira», había gritado Alessandro, su voz cargada de desesperación. «Sé lo que sientes por mí.
Lo veo en tus ojos cada vez que me miras. Lo siento cada vez que me tocas. Lo que veías era ilusión. Lo que sentías era, bueno, lo que cualquier hombre sentiría con una mujer que se deja llevar por la fantasía de estar con un millonario. Las palabras habían salido de su boca como veneno, envenenándolos a ambos. Alessandro había quedado mudo durante un momento que se había sentido eterno. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo estuviste conmigo por mi dinero? Estoy diciendo que al principio no sabía quién eras, pero una vez que lo supe, bueno, es difícil resistirse al estilo de vida que puedes ofrecer. No te creo, había susurrado Alessandro, pero había dolor en su voz, no solo incredulidad. Esto no eres tú, Sofía. Alguien te está obligando a decir esto. ¿Es mi familia? ¿Te dijeron algo? Por un momento terrible, Sofía había estado a punto de confesarlo todo. Había estado a punto de arrojarse a sus brazos y contarle sobre la amenaza de su madre, sobre el chantaje, sobre todo. Pero entonces, había recordado la fotografía de su madre en esa cama de hospital, y había encontrado la crueldad necesaria para terminar lo que había empezado. Nadie me obliga a nada, Alessandro. Simplemente crecí. Me di cuenta de que los cuentos de hadas no existen. El amor romántico es para las películas y las novelas. En la vida real, solo existe el dinero y el poder. Y tú los tienes, pero yo no puedo acceder a ellos, a través de ti. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me di cuenta de que si quiero tener éxito en la vida, necesito hacerlo por mis propios méritos. No puedo ser la esposa trofeo de un multimillonario. Necesito ser independiente. Alessandro la había mirado como si fuera una extraña, como si los últimos 8 meses de su vida hubieran sido una mentira. Si eso es lo que realmente piensas, había dicho lentamente, entonces tienes razón. Nunca te conocí realmente. No, nunca me conociste, había confirmado Sofía, sintiendo que cada palabra la mataba por dentro. Yo nunca te conocí a ti tampoco. Alessandro había arrojado las flores silvestres al río y se había alejado sin mirar atrás. Y Sofía había permanecido ahí, viendo cómo el amor de su vida desaparecía de su vista, sabiendo que acababa de destruir lo único bueno que había tenido en su vida para proteger a las personas que más amaba. Está bien, susurró Sofía, abriendo los ojos y mirándolo directamente a los suyos por primera vez desde que había llegado al penthouse. Acepto tu propuesta. Alessandro parpadeó. Claramente no esperaba que cediera tan fácilmente. Su máscara de control se resquebrajó por una fracción de segundo. ¿Perdón? Dije que acepto, repitió Sofía, su voz adquiriendo una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Una noche contigo a cambio de la libertad de mi familia. Acepto. Pero había algo en la mirada de Sofía que Alessandro no lograba descifrar. Una determinación férrea que iba mucho más allá de la simple resignación. Era como si hubiera tomado una decisión que trascendía completamente el chantaje que él le había planteado. Era la mirada de una mujer que tenía un as bajo la manga. Pero tengo una condición, continuó ella, sacando su teléfono móvil del bolso con movimientos deliberadamente lentos. Alessandro sonrió con arrogancia, recuperando su compostura. No estás en posición de poner condiciones, querida. Tienes 1 hora para decidir, y acabas de usar 53 minutos de esa hora. Creo que cuando escuches mi condición, vas a reconsiderar quién está realmente en posición de negociar aquí, respondió Sofía con una sonrisa que no había mostrado desde que había llegado. Era una sonrisa misteriosa, cargada de secretos que habían permanecido ocultos durante 5 largos años. Era la sonrisa de una mujer que estaba a punto de cambiar las reglas del juego completamente. ¿De qué habla?, preguntó Alessandro, y por primera vez desde que había comenzado esa conversación, había una nota de incertidumbre en su voz. Sofía deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono hasta encontrar lo que buscaba. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi teatrales. Hablo del verdadero motivo por el que desaparecí de tu vida hace 5 años. Dijo suavemente, sin apartar la mirada de sus ojos.
Hablo del secreto que he guardado durante todo este tiempo. Y hablo del hecho de que cuando lo sepas, Alessandro Montemayor, vas a desear nunca haber hecho este chantaje. La lluvia siguió golpeando los ventanales del penthouse con más fuerza, como si el cielo mismo estuviera anticipando la tormenta que estaba a punto de desatarse entre esas 4 paredes de lujo. Alessandro la miró con una mezcla de curiosidad, preocupación y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Había algo en el tono de voz de Sofía, en la forma en que sostenía el teléfono, en la determinación férrea de su postura, que le decía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué secreto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía sonrió, y por primera vez desde que había llegado a ese penthouse, era una sonrisa genuina. Era una sonrisa que hablaba de justicia poética, de verdades que finalmente saldrían a la luz, de un poder que él no había sospechado que ella poseía. Mañana por la noche lo sabrás, dijo, guardando el teléfono y dirigiéndose hacia la salida. Cuando vengas a cobrar tu chantaje, cuando creas que has ganado, cuando pienses que finalmente tienes tu venganza, entonces te contaré sobre Mateo. Dejó caer el nombre como una bomba, sin explicación, sin contexto, y se dirigió hacia la puerta. Alessandro se quedó paralizado, ese nombre resonando en su mente como un eco. ¿Mateo? ¿Quién era Mateo? ¿Y por qué el simple hecho de escuchar ese nombre le había provocado un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado? ¿Quién es Mateo?, gritó, pero Sofía ya había abierto la puerta del penthouse. Mañana por la noche, Alessandro, respondió ella sin voltearse. Mañana por la noche descubrirás que hay cosas más poderosas que el dinero y más devastadoras que la venganza. Mañana por la noche sabrás por qué tu chantaje no solo es cruel, es completamente inútil. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Alessandro solo con sus pensamientos, con el eco de un nombre que no conocía y con la certeza aterradora de que acababa de cometer el error más grande de su vida. La lluvia siguió cayendo sobre la Ciudad de México, lavando las calles pero no los secretos que estaban a punto de cambiar todo para siempre. ¿Quién era Mateo? ¿Qué secreto guardaba Sofía que podía ser más poderoso que todo el dinero y la influencia de Alessandro? ¿Y cómo podía una sola noche de chantaje convertirse en la destrucción completa del hombre más poderoso del país? Alessandro se quedó inmóvil frente a la puerta cerrada durante lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo minutos. El eco del nombre Mateo resonaba en su mente como una campana fúnebre. Sus manos temblaron ligeramente mientras se aflojaba la corbata, un gesto que no había hecho en años, un signo de vulnerabilidad que jamás se permitía mostrar, ni siquiera en la soledad de su penthouse. ¿Quién demonios era Mateo? Se dirigió hacia el bar con pasos que ya no tenían la seguridad férrea de antes. Sus movimientos habían perdido esa precisión calculada que lo caracterizaba en las salas de juntas. Sirvió otro whisky, pero esta vez sus manos no estuvieron completamente firmes. El líquido ámbar se derramó ligeramente sobre el cristal cuando lo llevó a sus labios. El sabor familiar no le proporcionó el consuelo habitual. En lugar de la satisfacción del control total, sintió algo que no había experimentado en 5 años. Incertidumbre pura y aterrorizante. Se acercó a los ventanales que dominaban toda la Ciudad de México. Las luces brillaban como un mar de estrellas terrestres, cada una representando vidas que él podía influenciar o destruir con una simple decisión. Había construido su imperio sobre la certeza absoluta, sobre el conocimiento total de cada variable, sobre el control completo de cada situación. Pero por primera vez en años, se sentía como ese joven de 23 años que había sido en Harvard, cuando Sofía había desaparecido de su vida dejándolo con más preguntas que respuestas. Mateo, murmuró el nombre en voz alta, como si pronunciarlo le fuera a revelar algún significado oculto. ¿Era un novio? ¿Un esposo? La idea de que Sofía pudiera haber rehecho su vida con otro hombre le provocó una punzada de celos tan intensa que tuvo que aferrarse al marco de la ventana para mantenerse de pie.
Pero había algo más en la forma en que ella había pronunciado ese nombre. Algo más personal, más protector. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos torturados. Era su asistente personal, Martínez. Señor Montemayor, disculpe la hora, pero tiene varias llamadas urgentes. No recibo llamadas esta noche, respondió Alessandro con voz áspera. Señor, una de las llamadas es de la señorita Vega. Dice que es extremadamente urgente. Isabela, en todo el drama con Sofía, había olvidado completamente a su prometida. La mujer con la que se suponía que se casaría en 6 meses. La mujer que representaba la unión de 2 de los imperios más poderosos de México. Pásala, ordenó, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de hablar con Isabela en ese momento. Alessandro, cariño. La voz de Isabela sonó dulce como la miel, pero había una nota subyacente que Alessandro conocía bien. Era el tono que usaba cuando había descubierto algo que podía usar a su favor. Isabela, no es buen momento. Oh, pero creo que es el momento perfecto, lo interrumpió ella. Especialmente considerando la visita que recibiste esta noche. El estómago de Alessandro se contrajo. ¿Cómo podía saber Isabela sobre Sofía? No sé de qué hablas. ¿De verdad, Alessandro? ¿De verdad vas a mentirme sobre Sofía Herrera? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo lo sé? Isabela rió. Pero no era una risa alegre. Era el sonido de una depredadora que había encontrado la debilidad de su presa. Mi querido prometido, ¿de verdad crees que no tengo vigilancia sobre todos tus movimientos? ¿De verdad crees que no sabía que tu primer amor había regresado a la ciudad? Alessandro sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Si Isabela sabía sobre Sofía, si tenía evidencia de su encuentro. Pero no te preocupes, continuó Isabela con voz sedosa. No estoy celosa. De hecho, estoy agradecida. ¿Agradecida? Porque finalmente vas a poder cerrar ese capítulo de tu vida. Finalmente, vas a poder superar esa obsesión enfermiza que has tenido durante 5 años. No sé de qué obsesión hablas. Por favor. La voz de Isabela se volvió más dura. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Crees que no sé por qué nunca has podido amarme como la amaste a ella? ¿Crees que no sé por qué cada diciembre te pones melancólico y distante? Alessandro guardó silencio, porque no había nada que pudiera decir. Isabela tenía razón. Durante 5 años, había comparado a cada mujer con Sofía. Durante 5 años, había buscado en otros ojos el brillo que solo había visto en los de ella. Pero eso se acaba esta noche, declaró Isabela con finalidad. Porque ahora que has vuelto a verla, ahora que has confirmado que es exactamente la cazafortunas que siempre supiste que era, finalmente podrás olvidarla para siempre. Isabela. Ah, y Alessandro, agregó ella, su voz adquiriendo un tono peligroso. Espero que tengas mucho cuidado con las decisiones que tomes esta noche, porque hay ciertas consecuencias que podrían ser irreversibles. ¿Qué quieres decir? Pero la línea ya estaba muerta. Isabela había colgado, dejando a Alessandro con más preguntas que respuestas, y una sensación creciente de que había fuerzas moviéndose en las sombras que él no controlaba completamente. Mientras tanto, Sofía había regresado a su modesto departamento en la colonia Roma Norte. Era un espacio pequeño pero cuidadosamente decorado, con algunos de sus diseños arquitectónicos enmarcados en las paredes y fotografías de su familia, distribuidas estratégicamente para crear una sensación de hogar. Pero la fotografía que dominaba la sala de estar era una que Alessandro nunca había visto. Era la imagen de un niño pequeño, de aproximadamente 4 años, con cabello castaño oscuro y ojos verdes brillantes. El niño sonreía a la cámara con una sonrisa que era inquietantemente familiar. Sofía se dejó caer en el sofá frente a esa fotografía y finalmente permitió que las lágrimas que había contenido durante toda la noche fluyeran libremente. «Perdóname, mi amor», susurró a la fotografía. «Perdóname por mantener a tu papá lejos de ti durante tanto tiempo.
Su teléfono sonó. Era su mejor amiga desde la universidad, Camila Rodríguez, que ahora vivía en Los Ángeles trabajando como productora de televisión. ¿Cómo te fue con el magnate despiadado?, preguntó Camila sin preámbulos, porque conocía a Sofía lo suficientemente bien como para saber que si la había llamado a las 11 de la noche, significaba que necesitaba hablar. Terrible, respondió Sofía, su voz quebrada, pero también necesario. ¿Vas a contarme finalmente qué está pasando? Llegas a mi casa en Los Ángeles hace una semana. Me dices que necesitas quedarte porque tienes que resolver algo del pasado, pero no me das detalles. Luego, de repente, te vas a México diciendo que tienes una reunión que podría cambiar todo. Sofía respiró profundamente. Era hora de contarle la verdad a alguien. Cami, ¿hay algo que nunca te conté sobre por qué dejé a Alessandro? Te escucho. Y hay algo más que nunca te conté sobre lo que pasó después. El silencio al otro lado de la línea le indicó a Sofía que Camila estaba preparándose para una revelación importante. Cuando regresé de Boston después de romper con Alessandro, descubrí que estaba embarazada. El grito que se escuchó desde Los Ángeles probablemente despertó a medio edificio. ¿Qué? Tengo un hijo, Cami. Su nombre es Mateo, tiene 4 años y medio, y es idéntico a su padre. El silencio que siguió fue tan completo que Sofía verificó si la llamada seguía conectada. Camila, ¿estás ahí? Estoy procesando, murmuró su amiga. ¿Me estás diciendo que tienes un hijo con Alessandro Montemayor, el multimillonario más poderoso del país, y nunca se lo dijiste? Era la única forma de mantenerlo seguro. ¿Seguro de qué? Sofía se transportó mentalmente a 4 años y medio atrás, cuando su mundo se había vuelto a desmoronar de la manera más inesperada. Había regresado a México con el corazón destrozado después de la ruptura con Alessandro. Había pasado semanas llorando, tratando de reconstruir su vida, intentando convencerse de que había hecho lo correcto al proteger a su familia. 3 semanas después de su regreso, había comenzado a sentirse extraña. Náuseas matutinas, sensibilidad en los senos, un cansancio que no se aliviaba con el sueño. La prueba de embarazo había confirmado lo que su corazón ya sabía. Estaba esperando el hijo del hombre que había tenido que abandonar para proteger a su familia. Su primer impulso había sido llamar a Alessandro inmediatamente, contarle todo. La amenaza de su madre, el chantaje, la verdad sobre por qué había mentido. Había imaginado cómo él vendría corriendo a México, cómo la tomaría en sus brazos, cómo enfrentarían juntos a su familia. Pero entonces había recordado las palabras exactas de Elena Montemayor. Si alguna vez intentas acercarte a mi hijo otra vez, destruiré a tu familia completamente. ¿Qué haría una mujer tan poderosa y despiadada si descubría que su hijo había dejado embarazada a la mujer que consideraba completamente inapropiada? ¿Qué haría con un nieto que representaría una conexión permanente e inquebrantable con alguien que ella había trabajado tan duro para eliminar? Sofía había tomado la decisión más difícil de su vida. Se mudaría a Guadalajara, lejos de la Ciudad de México, y criaría a su hijo sola. Sus padres pensarían que había decidido empezar de cero en otra ciudad después de su ruptura amorosa. Le había dicho a su familia que había conseguido un trabajo con una firma de arquitectos en Guadalajara, lo cual era parcialmente cierto. Había enviado su portafolio a varias empresas y había conseguido una posición junior en una firma respetable. ¿Pero por qué Guadalajara?, le había preguntado su madre, preocupada de ver a su hija mudarse tan lejos. Necesito un cambio completo, mamá, había respondido Sofía. Necesito estar en un lugar donde pueda ser solo yo, sin recuerdos. Y así había sido durante los últimos 4 años y medio. Cami, la madre de Alessandro, me amenazó, explicó Sofía. Me dijo que si alguna vez intentaba acercarme a Alessandro otra vez, destruiría a mi familia. ¿Qué crees que habría hecho si hubiera sabido que estaba embarazada de su nieto? Dios mío, Sofía. Mateo ha crecido preguntándome por su papá.
Le he dicho que papá trabaja muy lejos, pero que algún día se conocerían. Cada noche antes de dormir me pregunta cuándo va a pasar ese pocas algún día. La voz de Sofía se quebró al recordar todas las noches en que había tenido que inventar excusas sobre por qué el papá de Mateo no estaba con ellos. ¿Y qué cambió?, preguntó Camila suavemente. ¿Por qué decidiste buscar a Alessandro ahora? Porque la madre de Alessandro murió hace 3 años, respondió Sofía. Y cuando me enteré, estuve a punto de buscar a Alessandro. Pero para entonces él ya se había convertido en el hombre despiadado de las noticias. Tenía miedo de que me quitara a Mateo. Pero algo más pasó, ¿verdad? Algo que te obligó a buscarlo ahora. Sofía asintió, aunque Camila no pudiera verla. Mi padre empezó a tener problemas con sus contratos, problemas serios, y cuando investigué un poco más, descubrí que todas esas dificultades llevaban a las empresas de Alessandro. Era demasiada coincidencia. ¿Crees que Alessandro ha estado saboteando a tu familia? No lo sé, admitió Sofía, pero necesitaba averiguarlo, y necesitaba que conociera a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Sofía guardó silencio durante un momento largo. Tócame, hay algo más que no te he dicho. Dios mío, ¿qué más puede haber? Alessandro va a casarse en 6 meses. Esta vez, el silencio del otro lado de la línea fue diferente. Era el silencio de una amiga que finalmente estaba entendiendo la magnitud completa de la situación. Con Isabela Vega, continuó Sofía, la heredera del imperio petrolero. Es el matrimonio del siglo Z, la unión de 2 de las familias más poderosas de México. Sofía, si no le digo sobre Mateo ahora, después del matrimonio será imposible. Será demasiado complicado, demasiado público, demasiado tarde, terminó Camila. Exactamente. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran Amores Narrados. ¿Y qué vas a hacer mañana por la noche?, preguntó Camila. Voy a ir a su penthouse como acordamos, y voy a contarle la verdad sobre Mateo. ¿Toda la verdad? ¿Incluyendo por qué realmente lo dejaste? Sofía asintió nuevamente. Toda la verdad. Es hora de que sepa que no lo abandoné por codicia o por falta de amor. Es hora de que sepa que lo dejé para protegerlo, y que en el proceso creé algo mucho más hermoso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. ¿Y si no te cree? Entonces al menos Mateo sabrá que hice todo lo que pude para que conociera a su padre. De vuelta en el penthouse, Alessandro no había podido dormir. Había pasado la noche caminando de un lado a otro, bebiendo whisky y tratando de descifrar el significado del nombre que no podía sacarse de la cabeza. A las 6 de la mañana, finalmente había tomado una decisión. Llamó a su investigador privado, Roberto Méndez, el mejor en el negocio. Méndez, necesito que investigues a alguien. Buenos días, señor Montemayor. ¿De quién se trata? Sofía Herrera. Y necesito que encuentres toda la información sobre alguien llamado Mateo que pueda estar conectado con ella. ¿Algún apellido para el tal Mateo? Alessandro se detuvo. No había considerado esa posibilidad. ¿Y si Mateo era? Busca cualquier Mateo asociado con Sofía Herrera en los últimos 5 años. Quiero saberlo todo. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su relación con ella? ¿Cuándo necesita la información? Antes del mediodía. Entendido, señor. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Alessandro intentó mantener su rutina normal. Desayuno, revisión de correos, reuniones matutinas. Pero su mente no estaba en los negocios. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa misteriosa de Sofía cuando había mencionado ese nombre. Su secretaria, la señora Martínez, notó su distracción. Señor Montemayor, ¿se encuentra bien? Ha estado muy ausente esta mañana. Estoy bien, Martínez. Solo pensando en algunos asuntos pendientes. ¿Algo relacionado con la boda? La señorita Vega llamó 3 veces esta mañana. Dice que necesita confirmar algunos detalles urgentes. Alessandro sintió una punzada de culpa. Isabela, su prometida,
la mujer con la que se suponía que construiría un futuro, mientras él estaba obsesionado con fantasmas del pasado. Dígale que la llamaré más tarde. También está aquí su madre. Disculpe, señor. Quise decir que está aquí la señora Montemayor para verlo. Alessandro se tensó. Su abuela materna, doña Carmen Montemayor, de 78 años, era la única persona en el mundo que todavía lo intimidaba. Era la matriarca de la familia, la mujer que había ayudado a construir el imperio junto a su difunto esposo. Doña Carmen entró a la oficina con la elegancia de una reina. A pesar de su edad, seguía siendo una mujer imponente, con cabello blanco perfectamente peinado y ojos que habían visto décadas de negocios y política. Alessandro, mijo, lo saludó con cariño, pero había algo en su tono que lo puso en alerta. Abuela, qué sorpresa verte aquí tan temprano. Necesitamos hablar, dijo ella, sentándose en una de las sillas frente a su escritorio. ¿Sobre tu madre? Alessandro frunció el ceño. Su madre había muerto hace 3 años de cáncer, porque su abuela querría hablar de ella ahora. ¿Qué pasa con mamá? Doña Carmen suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar algo que había guardado durante mucho tiempo. Antes de morir, tu madre me confesó algo que me ha estado carcomiendo la conciencia desde entonces. ¿Qué cosa? Sobre la razón real por la que esa muchacha, Sofía, desapareció de tu vida. El mundo de Alessandro se detuvo completamente. La confesión devastadora. Tu madre, continuó doña Carmen, me contó en su lecho de muerte que había amenazado a la muchacha para que te dejara. Alessandro se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás. ¿Qué dijiste? Elena estaba consumida por la culpa en sus últimos días. Me contó que había investigado a Sofía, que había encontrado vulnerabilidades en su familia y que había usado esas vulnerabilidades para chantajearla. Las piernas de Alessandro se debilitaron y tuvo que aferrarse al escritorio para no caerse. Eso no puede ser cierto. Tu madre le dijo a la muchacha que si no desaparecía de tu vida, destruiría a su familia. Amenazó con arruinar a sus padres, con asegurarse de que su madre no recibiera el tratamiento médico que necesitaba. Alessandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todas las noches que había pasado odiando a Sofía, todas las veces que había imaginado su traición, todos los años que había construido una armadura de frialdad para protegerse del dolor de su abandono. Todo había sido mentira. Todo había sido una cruel manipulación de su propia madre. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes?, preguntó con voz rota. Porque Elena me hizo prometerle que nunca te lo diría. Decía que era mejor que siguieras creyendo que ella te había traicionado, que eso te haría más fuerte para los negocios. Me hizo odiar a la mujer que amaba. Lo sé, mijo, y por eso estoy aquí ahora, porque Elena está muerta. Y tu abuela no puede seguir cargando con este secreto mientras su nieto está a punto de cometer el error más grande de su vida. Alessandro se dejó caer en su silla, abrumado por la revelación. Sofía no lo había traicionado. Sofía había sacrificado su propia felicidad para proteger a su familia. Había renunciado al amor de su vida para salvar a las personas que amaba. Y él la había chantajeado. La había humillado. La había tratado como si fuera una cazafortunas cuando en realidad era la mujer más noble que había conocido. Dios mío, susurró. ¿Qué he hecho? Todavía puedes arreglarlo, dijo su abuela suavemente. Todavía hay tiempo. Abuela, anoche ella vino aquí, y yo la traté terriblemente. Le hice una propuesta que... Se detuvo. No podía confesarle a su abuela el chantaje que había hecho. ¿Qué propuesta, Alessandro? Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era Méndez, el investigador. Señor Montemayor, tengo la información que solicitó. Habla. Sobre Sofía Herrera y Mateo. Señor, ¿está sentado? ¿Por qué? Porque Mateo no es el novio o esposo de la señorita Herrera. Mateo es su hijo. Mateo Herrera, de 4 años y medio de edad,
nacido el 15 de noviembre de 2019. Alessandro sintió que el mundo se desplomaba completamente. «¿Dijiste 4 años y medio?» «Sí, señor. Y señor, he visto las fotografías del niño. Es idéntico a usted». El teléfono se resbaló de las manos de Alessandro y se estrelló contra el suelo. Su abuela lo miraba con preocupación, pero él no podía procesarlo. No podía procesarlo porque su mente estaba haciendo los cálculos. 4 años y medio atrás. Noviembre de 2019. 9 meses después de su última noche con Sofía en Harvard. Tenía un hijo que nunca había conocido. Un hijo cuya existencia había ignorado durante 4 años y medio. Un hijo al que la noche anterior había... Dios mío, al que la noche anterior había indirectamente chantajeado junto con su madre. ¿Alessandro? La voz de su abuela parecía venir de muy lejos. ¿Qué pasa? «Tengo un hijo», susurró, su voz apenas audible. «Tengo un hijo con Sofía, y ella nunca me lo dijo porque mamá la amenazó». Doña Carmen cerró los ojos y se persignó. «Dios santo, ¿un nieto? Un nieto que nunca he visto. Un nieto que no sabe que existo. Un nieto al que anoche...» No podía terminar la frase. No podía admitir en voz alta lo que había hecho. Alessandro se puso de pie y comenzó a caminar frenéticamente por la oficina. «Tengo que encontrarla. Tengo que disculparme. Tengo que...» «¿Qué le hiciste anoche, Alessandro?», preguntó su abuela con voz firme. Alessandro se detuvo. No podía mentirle a la mujer que lo había criado después de la muerte de su padre. «La chantajeé», admitió con voz rota. «Papá había tenido problemas con sus contratos, problemas que llevaban a nuestras empresas. Yo pensé que ella había venido por dinero, así que le dije que podía salvar a su familia si pasaba una noche conmigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Alessandro Montemayor», dijo su abuela con voz de hielo, «tu madre puede haber plantado las semillas de este desastre, pero tú regaste esas semillas con tu propia crueldad. Lo sé». «No lo sabes», gritó doña Carmen, poniéndose de pie con una energía que desmentía su edad. «Esa muchacha sacrificó 5 años de su vida para proteger a su familia y a ti. Crió a tu hijo sola mientras tú construías tu reputación de hombre despiadado. Y cuando finalmente encontró el valor para acercarse a ti, tú la trataste como a una prostituta». Cada palabra era como una bofetada, pero Alessandro sabía que se las merecía todas. «¿Cómo puedo arreglarlo?», preguntó con desesperación, empezando por cancelar esa boda ridícula con Isabela Vega. «Abuela». «No me digas abuela, como si fuera una anciana senil», lo interrumpió. «Isabela Vega es exactamente como Elena era cuando era joven. Fría, calculadora, interesada solo en el poder. ¿De verdad quieres repetir los errores de tu padre?». Alessandro nunca había escuchado a su abuela hablar de su madre con tanta dureza. Pero los contratos, las alianzas empresariales... «Al diablo con los contratos», gritó doña Carmen. «¿De qué sirve un imperio si no tienes familia que lo herede? ¿De qué sirve el poder si no tienes amor que lo justifique?». Su abuela se acercó a él y tomó su rostro entre sus manos arrugadas pero fuertes. «Alessandro, mijo, escúchame bien. Tu bisabuelo construyó este imperio para su familia, no para los negocios. Tu abuelo lo expandió para dejarles algo a sus hijos, no para impresionar a otros millonarios. Tu padre lo consolidó porque soñaba con verte heredarlo con orgullo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alessandro. «Pero mamá, tu madre», dijo doña Carmen con tristeza, «olvidó que el propósito de la riqueza es proteger el amor, no destruirlo. Y por eso murió sola, consumida por la culpa de haber separado a su propio hijo del amor de su vida». Alessandro abrazó a su abuela, sintiendo como si fuera un niño de 5 años otra vez, buscando consuelo después de una pesadilla. «¿Qué hago, abuela? ¿Cómo arreglo algo tan roto?». «Empiezas por ir a buscar a esa muchacha y a tu hijo, y no regresas hasta que los hayas convencido de que el hombre despiadado murió anoche, y que el Alessandro que ellos merecen ha renacido».
Alessandro se separó de su abuela con una determinación que no había sentido en años. Voy a buscarla ahora mismo. No, lo detuvo doña Carmen. Antes tienes que hacer algo importante. ¿Qué? Tienes que terminar oficialmente con Isabel La Vega. Tienes que cancelar la boda. Y tienes que hacerlo de tal manera que no pueda usar tu decisión para lastimar a Sofía o al niño. Alessandro asintió. Su abuela tenía razón. Isabela era demasiado poderosa y demasiado vengativa como para simplemente ignorarla. Y después de eso, continuó su abuela, tienes que prepararte para la posibilidad de que Sofía no te perdone. Tienes que prepararte para la posibilidad de que el daño sea irreversible. Lo sé, susurró Alessandro, pero tengo que intentarlo. Tengo que luchar por ellos. Entonces ve, dijo doña Carmen, sonriendo por primera vez desde que había llegado. Ve y recupera a tu familia. Alessandro pasó el resto del día preparándose para lo que sería la conversación más importante de su vida. Primero, llamó a Isabela y acordaron encontrarse en el penthouse esa tarde. Después, instruyó a sus abogados para que prepararan la documentación necesaria para cancelar todos los contratos empresariales que dependían del matrimonio. Sabía que la decisión le costaría millones, tal vez cientos de millones. Sabía que algunas de sus empresas podrían tambalearse, pero por primera vez en 5 años, el dinero no era lo más importante. Su familia era lo más importante. Su hijo era lo más importante. Sofía era lo más importante. A las 5 de la tarde, Isabela llegó al penthouse. Vestía un traje de diseñador en color crema y su expresión era fría como el hielo. Espero que tengas una buena explicación para la urgencia de esta reunión, dijo sin preámbulos. Isabela, necesitamos hablar sobre la boda. Ella sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Déjame adivinar. ¿Esto tiene que ver con tu pequeña reunión nostálgica de anoche? Alessandro la miró directamente a los ojos. Sí, tiene que ver con Sofía. ¿Vas a cancelar nuestra boda por una mujer que te abandonó hace 5 años? Preguntó Isabela con desprecio. Voy a cancelar nuestra boda porque nunca debería haber aceptado casarme contigo sin amarte. Isabela se quedó en silencio durante un momento largo, estudiando su rostro. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Alessandro? Que estás dispuesto a tirar todo por la borda por una fantasía. No es una fantasía. ¿No? Isabela sonrió con crueldad. ¿De verdad crees que una mujer que te abandonó por dinero va a recibirse con los brazos abiertos ahora que eres aún más rico? Ella no me abandonó por dinero. ¿Ah, no? ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Alessandro respiró profundamente. Porque mi madre la chantajeó para que se fuera. La expresión de Isabela cambió ligeramente. Había algo en sus ojos que Alessandro no había visto antes. ¿Tu madre la chantajeó? Amenazó con destruir a su familia si no desaparecía de mi vida. Isabela guardó silencio durante un momento demasiado largo. ¿Y cómo te enteraste de eso? Mi abuela me lo contó esta mañana. Mi madre se lo confesó antes de morir. Isabela comenzó a reír. Era una risa baja, pero había algo siniestro en ella. Oh, Alessandro. Mi pobre y naive Alessandro. ¿De qué hablas? ¿De verdad crees que tu madre actuó sola? Alessandro sintió que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Qué quieres decir? Isabela se acercó lentamente hacia él, como una depredadora que se acerca a su presa herida. ¿Quién crees que le dio a tu madre la información sobre la familia de Sofía? ¿Quién crees que investigó sus vulnerabilidades? ¿Quién crees que elaboró el plan perfecto para separarlos? El horror comenzó a crecer en el estómago de Alessandro. No, fui yo, Alessandro. Yo investigué a Sofía Herrera. Yo descubrí que su madre tenía cáncer. Yo encontré las debilidades financieras de su padre, y yo le sugerí a tu madre exactamente cómo usar esa información. Alessandro retrocedió como si Isabela lo hubiera golpeado físicamente. ¿Por qué? Porque sabía que Elena Montemayor aprobaría mi matrimonio contigo, pero nunca aprobaría a una mexicana de clase media.
y porque sabía que si te enamorabas perdidamente una vez, sería muy difícil que volvieras a enamorarte con esa intensidad. Eres un monstruo, susurró Alessandro. Soy una mujer inteligente que sabía lo que quería, y fue por ello, respondió Isabela sin inmutarse. Perchiari, por 5 años, mi plan funcionó perfectamente. ¿Qué plan? El plan de convertirte en el hombre perfecto para mí. Frío, calculador, concentrado únicamente en los negocios. El plan de asegurarme de que nunca volvieras a amar a nadie con la pasión con que amaste a ella. Alessandro sintió náuseas. Y ahora que ella ha regresado, continuó Isabela, ahora que has redescubierto lo que es sentir algo genuino, ¿de verdad crees que voy a permitir que destruyas 5 años de inversión? No tienes opción, dijo Alessandro con voz firme. La boda se cancela. Isabela sonrió. ¿Así? ¿Y estás dispuesto a pagar el precio de esa cancelación? Pagaré lo que sea necesario. ¿Incluyendo la seguridad de Sofía y de tu hijo? Alessandro se congeló. ¿Qué dijiste? Oh sí, Alessandro, yo también sé sobre el niño. He sabido sobre él durante meses. ¿Cómo? Porque soy muy buena en lo que hago, y porque nunca dejo cabos sueltos. Isabela sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era Sofía en un parque de Guadalajara, empujando a un niño pequeño en un columpio. El niño tenía los mismos ojos verdes de Alessandro, la misma sonrisa. Su nombre es Mateo, continuó Isabela. Tiene 4 años y medio. Y está completamente desprotegido. Si le haces algo a mi hijo... ¿Qué? Isabela lo interrumpió. ¿Qué harás, Alessandro? Usar tus recursos para protegerlos. Los mismos recursos que estarán congelados en batallas legales durante años si cancelas nuestra boda. La trampa era perfecta, y Alessandro finalmente la entendía completamente. Verás, explicó Isabela. Nuestro matrimonio no es solo una unión romántica. Es una fusión empresarial que involucra contratos con docenas de países, acuerdos con gobiernos, inversiones que afectan a millones de personas. Lo sé. Si cancelas la boda, continuó ella implacablemente, no solo perderás el dinero, perderás la infraestructura, los contactos, la protección que solo nuestras familias unidas pueden proporcionar. Alessandro entendía ahora por qué Isabela había esperado tanto tiempo para mostrar sus verdaderos colores. Pero si te casas conmigo como planeamos, dijo ella con voz suave, puedes mantener todo tu poder. Y puedes usar ese poder para proteger a Sofía y al niño desde las sombras. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Isabela sonrió. Una vida civilizada. Te casas conmigo. Mantienes las apariencias públicas y en privado... Bueno, en privado puedes tener cualquier arreglo que desees. ¿Estás sugiriendo que mantenga a Sofía como amante? Estoy sugiriendo que seas realista sobre lo que es posible en nuestro mundo. Alessandro la miró con disgusto. Sofía nunca aceptaría algo así. Tal vez no inicialmente, admitió Isabela. Pero cuando entienda que es la única forma de mantener a su hijo seguro, cuando comprenda que tu poder casado conmigo es la única protección real que pueden tener, bueno, las personas hacen lo que deben hacer por sus hijos. Alessandro caminó hacia los ventanales, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Era un imperio que había construido con sangre, sudor y sacrificio. Era un mundo de poder que había dominado con maestría, pero también era una prisión dorada que lo había mantenido alejado de las únicas cosas que realmente importaban. ¿Y si me niego?, preguntó sin voltear a mirar a Isabela. Entonces, mañana por la mañana, Sofía Herrera será arrestada por secuestro parental. Resulta que hay ciertas irregularidades en la documentación de paternidad de su hijo. Y mientras ella esté en prisión luchando contra cargos falsos, el niño quedará bajo custodia del Estado. Alessandro cerró los ojos. La trampa era perfecta, meticulosamente planeada durante años. Por supuesto, añadió Isabela, yo podría ofrecer adoptar al niño, como un acto de caridad, ¿entiendes? Una forma de demostrar la generosidad de nuestra familia unida.
Alessandro se volvió lentamente hacia Isabela. Cuando ella vio su expresión, retrocedió involuntariamente. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto, Isabela? ¿Qué? Que por 5 años me convertiste exactamente en el tipo de hombre que pensabas que querías. Frío, despiadado, completamente concentrado en ganar a cualquier precio. Isabela sonrió, creyendo que había ganado. Exacto. Pero hay una cosa que no consideraste, continuó Alessandro, acercándose a ella con pasos lentos y deliberados. ¿Qué cosa? Alessandro sonrió, y era una sonrisa que habría aterrizado a cualquiera que conociera su reputación en los negocios. Que el hombre que me enseñaste a ser es perfectamente capaz de destruirte completamente. La sonrisa de Isabela se desvaneció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que subestimaste algo fundamental sobre mí, Isabela. Pensaste que me habías domesticado, pero en realidad solo me enseñaste a ser más peligroso. Alessandro sacó su teléfono y tocó la pantalla. Inmediatamente se escuchó la voz de Isabela. Fui yo, Alessandro. Yo investigué a Sofía Herrera. Yo descubrí que su madre tenía cáncer. Yo encontré las debilidades financieras de su padre. Y yo le sugerí a tu madre exactamente cómo usar esa información. Isabela palideció. Has estado grabando nuestra conversación. He estado grabando todas nuestras conversaciones durante los últimos 3 años, respondió Alessandro con calma. Porque aprendí, gracias a ti, que la información es poder. Eso no te servirá de nada. ¿No? Alessandro siguió tocando su teléfono. Ahora se escuchaba otra conversación. Si cancelas la boda, no solo perderás el dinero, perderás la infraestructura, los contactos, la protección que solo nuestras familias unidas pueden proporcionar. Chantaje, extorsión, admisión de manipulación, enumeró Alessandro. Todo grabado, todo documentado, todo listo para ser enviado a las autoridades correspondientes y a la prensa. Isabela comenzó a caminar hacia atrás. Alessandro, podemos llegar a un acuerdo. El único acuerdo que acepto, dijo él con voz de hielo, es que desaparezcas de mi vida y de las vidas de Sofía y mi hijo para siempre. Esto te va a costar tu imperio. Que se vaya todo al diablo, respondió Alessandro. Mi verdadero imperio está esperándome en Guadalajara. Isabela llegó hasta la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. ¿De verdad crees que ella va a perdonarte después de lo que le hiciste anoche? Por primera vez desde que había comenzado esa confrontación, Alessandro sintió una punzada de miedo genuino. No lo sé, admitió, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ganarme su perdón. Eres un idiota romántico, escupió Isabela. Sí, respondió Alessandro con una sonrisa genuina. Y gracias a Dios que finalmente lo recordé. La transformación completa. Cuando Isabela se fue, Alessandro se quedó solo en su penthouse. Pero por primera vez en 5 años, la soledad no se sintió como una prisión. Se sintió como libertad. Miró su reloj. Eran las 7 de la noche. En 1 hora, Sofía llegaría para cumplir con el chantaje que él había hecho. Llegaría preparada para sacrificar su dignidad para salvar a su familia. Pero Alessandro tenía otros planes. Se dirigió hacia su closet y cambió el traje de negocios por jeans y una camisa casual. Se quitó el reloj de oro que costaba más que un automóvil y se puso el reloj simple que había usado en Harvard. Miró su reflexión en el espejo y vio, por primera vez en años, un atisbo del hombre que había sido antes de que la armadura de frialdad lo cubriera completamente. Hora de ir a casa, se dijo a sí mismo. Porque había entendido algo fundamental. Su hogar no era ese penthouse de lujo. Su hogar no era su imperio empresarial. Su hogar era donde estaban Sofía y su hijo. Y era hora de volver a casa. A las 7:30 p.m., media hora antes de la cita acordada, Alessandro estaba en el vestíbulo del edificio donde vivía Sofía en la Roma Norte. No había venido en su Maserati ni en su Mercedes blindado. Había tomado un taxi común,
como un hombre normal, como el hombre que quería volver a ser. Llevaba en las manos algo que no había tocado en 5 años, las cartas que Sofía le había escrito durante su relación en Harvard. Las había guardado en una caja de seguridad en su banco, junto con fotografías, pequeños regalos que ella le había dado, y todos los recuerdos de la época más feliz de su vida. Pero también llevaba algo más. Los documentos que cancelaban oficialmente todas las demandas contra la empresa de construcción del padre de Sofía, más una transferencia bancaria que no solo cubría las supuestas deudas, sino que incluía suficiente capital para que la empresa prosperara durante los próximos 20 años. El conserje del edificio lo miró con curiosidad. Alessandro Montemayor era reconocible, pero verlo ahí, vestido casualmente y claramente nervioso, era algo inesperado. ¿Puedo ayudarlo, señor? Busco a Sofía Herrera, departamento 4B. ¿Está esperándolo? Alessandro respiró profundamente. No exactamente, pero necesito verla antes de que sea demasiado tarde. Había algo en su tono, una vulnerabilidad genuina, que hizo que el conserje lo mirara con simpatía, en lugar de sospecha. Permítame llamarla. Sofía estaba terminando de prepararse para lo que creía sería la noche más difícil de su vida. Había elegido un vestido negro simple, había escrito una carta para Mateo explicándole quién era su padre, en caso de que las cosas salieran mal, y había llamado a sus padres para decirles que los amaba sin explicar por qué. Cuando sonó el intercomunicador, asumió que era una entrega o tal vez Camila llamando para darle ánimo desde Los Ángeles. Sí, señorita Herrera, hay un señor Alessandro aquí que dice que necesita verla urgentemente. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Alessandro? ¿Aquí? ¿Media hora antes de la cita acordada? ¿Está seguro de que es Alessandro Montemayor? Sí, señorita, dice que es muy importante. Sofía miró su reflejo en el espejo. Había algo diferente en esta situación. El Alessandro que conocía nunca llegaba temprano a nada, y definitivamente nunca venía a buscarla a su territorio. Que suba, decidió finalmente. Cuando Sofía abrió la puerta de su departamento, se quedó sin palabras. El hombre frente a ella se parecía a Alessandro, pero no era el magnate despiadado de la noche anterior. Vestía jeans desgastados y una camisa azul claro que recordaba vagamente de Harvard. Sus ojos ya no tenían esa frialdad calculada. Tenían algo que ella no había visto en 5 años. Vulnerabilidad genuina. «Hola», dijo él simplemente. «Llegaste temprano», respondió ella, confundida por el cambio radical en su apariencia y su comportamiento. «Necesitaba hablar contigo antes de que cumplieras con lo que acordamos anoche». Sofía lo invitó a pasar, notando cómo Alessandro observaba cada detalle de su pequeño departamento. Su mirada se detuvo en las fotografías familiares, en los diseños arquitectónicos enmarcados, y finalmente en la fotografía grande de Mateo que dominaba la sala. Alessandro se acercó lentamente a esa fotografía, como si estuviera en trance. «Es él», susurró. «Es Mateo». «Sí», respondió Sofía suavemente. «Es tu hijo». Alessandro se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Sofía, antes de que me digas cualquier cosa, antes de que hablemos de Mateo, necesito confesarte algo que cambia todo». Se sentó en el sofá, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. «Esta mañana mi abuela vino a verme. Me contó algo que mi madre le confesó antes de morir». Sofía se sentó frente a él, sintiendo que el aire se espesaba. «Tu madre...» «Mi madre te chantajeó», dijo Alessandro, su voz cargada de dolor y culpa. «Amenazó a tu familia para obligarte a dejarme. Y yo, Dios mío, yo pasé 5 años odiándote por algo que nunca hiciste». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Alessandro». «Pero eso no es todo», continuó él. «También descubrí quién le dio a mi madre la información para chantajearte. Fue Isabela». Sofía se quedó sin palabras. «Isabela Vega investigó a tu familia, encontró las vulnerabilidades,
y le sugirió a mi madre exactamente cómo usarlas para separarnos. Alessandro le contó todo: la confesión de su abuela, la investigación que había ordenado sobre Mateo, la confrontación con Isabela, las grabaciones que había hecho, todo. Y lo peor de todo, terminó, es que anoche, cuando viniste a buscar mi ayuda para tu familia, yo te chantajeé. Te traté exactamente como Isabela y mi madre esperaban que te tratara. Me convertí en el monstruo que ellas querían que fuera. Sofía se acercó a él y tomó sus manos entre las suyas. Alessandro, mírame. Él levantó la vista, esperando ver odio o rechazo. En lugar de eso, vio comprensión y una tristeza profunda que espejaba la suya. Nunca te odié, dijo ella suavemente. Ni siquiera cuando me chantajeaste anoche, porque sabía que el hombre que me estaba hablando no eras tú. Era el hombre herido en el que te habías convertido. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente? Sofía sonrió a través de las lágrimas. Porque he tenido 4 años y medio para entender el dolor que causó nuestra separación. Porque cada vez que Mateo preguntaba por su papá, yo también me preguntaba cómo estarías, si habrías podido ser feliz, si habríamos podido superar todo esto juntos. Alessandro la abrazó entonces, y fue como si 5 años de dolor se desvanecieran en un instante. Sofía, yo... Shh, lo interrumpió ella. Hay algo más importante de lo que tenemos que hablar. Se separaron, y Sofía tomó la fotografía de Mateo. Nuestro hijo nos necesita a ambos. Ha crecido sin conocer a su padre, pero también ha crecido con la esperanza de conocerte algún día. ¿Puedo conocerlo?, preguntó Alessandro con voz temblorosa. Está en Guadalajara con mis padres, respondió Sofía. Podríamos ir mañana, si quieres. Alessandro se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Chao, Sofía. Hay algo más que necesito decirte. ¿Qué cosa? Se volvió hacia ella con una determinación que ella reconoció del Alessandro de Harvard. Cancelé la boda con Isabela. Sofía se quedó sin palabras. Pero Alessandro, ¿qué pasa con tu imperio? ¿Con todos los contratos empresariales? Que se vayan al diablo, respondió él con una sonrisa que ella no había visto en años. Descubrí algo esta mañana que cambió mi perspectiva completamente. ¿Qué descubriste? Alessandro se acercó a ella y se arrodilló, tomando sus manos. Descubrí que un imperio sin amor es solo un montón de edificios vacíos. Descubrí que todo el dinero del mundo no vale nada si no tienes a las personas que amas para compartirlo. Sacó algo de su bolsillo. No era un anillo de compromiso caro. Era el anillo simple que le había dado en Harvard, el que ella había tenido que devolver cuando rompieron. Lo guardé todos estos años, dijo suavemente. No podía deshacerme de él porque representaba la única vez en mi vida que había sido completamente feliz. Alessandro, Sofía Herrera, madre de mi hijo, amor de mi vida, ¿me darías la oportunidad de ser el hombre que nuestro hijo merece como padre y el hombre que tú mereces como esposo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía mientras miraba el anillo que había representado tantos sueños rotos. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? ¿Estás seguro de que no te arrepentirás cuando veas todo lo que vas a perder? Alessandro se puso de pie y la tomó en sus brazos. Lo único que perdería sería si te perdiera a ti otra vez. Todo lo demás se puede reconstruir. ¿Y tu reputación? ¿Tu poder? Mi reputación será la de un hombre que eligió el amor por encima del dinero. Mi poder será el poder de tener una familia que me ame incondicionalmente. Sofía cerró los ojos, sintiendo como si estuviera despertando de una pesadilla de 5 años. Sí, susurró. Sí, quiero intentarlo contigo otra vez. Cuando se besaron, fue como si el tiempo hubiera retrocedido a aquellas noches en Harvard cuando el mundo les pertenecía completamente. Al día siguiente, muy temprano, Alessandro y Sofía tomaron un vuelo a Guadalajara. Durante el viaje, Alessandro no podía dejar de hacer preguntas sobre Mateo.
¿Le gusta el fútbol? Es obsesivo con el fútbol, rió Sofía. Exactamente como tú cuando ibas a Harvard. ¿Es tímido o extrovertido? Es extrovertido con las personas que confía en él, pero observa mucho antes de decidir si a alguien le gusta. Tiene una intuición increíble para las personas. ¿Se parece a mí? Sofía le mostró más fotografías en su teléfono. Juzga tú mismo. Alessandro miraba cada imagen como si fuera un tesoro. Mateo en su primer día de escuela. Mateo aprendiendo a andar en bicicleta. Mateo construyendo castillos de arena en la playa. Me perdí tanto, murmuró con dolor. No te perdiste nada, respondió Sofía tomando su mano. Todo eso sigue siendo parte de él. Y ahora tienes el resto de su vida para crear nuevos recuerdos. La llegada a Guadalajara. La casa de los padres de Sofía en Guadalajara era modesta pero acogedora, con un jardín lleno de flores y el tipo de calidez que solo viene de décadas de amor familiar. Cuando llegaron, Sofía entró primero. Mamá, papá, hay alguien que quiero que conozcan. Sus padres salieron a recibirlos, y cuando vieron a Alessandro, sus expresiones fueron de sorpresa y cautela. Mamá, papá, dijo Sofía, tomando la mano de Alessandro. Este es Alessandro, el padre de Mateo. El silencio que siguió fue denso, pero no hostil. Era el silencio de padres que habían visto a su hija sufrir y que necesitaban tiempo para evaluar si este hombre traería más dolor o sanación. ¿Dónde está Mateo?, preguntó Sofía. Está en el jardín trasero jugando fútbol, respondió su madre. Ha estado muy emocionado desde que le dijiste que tenías una sorpresa para él. Alessandro siguió a Sofía hacia el jardín trasero, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Y entonces lo vio. Mateo estaba pateando un balón contra la pared de la casa, completamente concentrado en su juego. Tenía exactamente los mismos ojos verdes de Alessandro, el mismo cabello castaño que se rizaba ligeramente cuando crecía, las mismas manos expresivas. Era como ver una versión en miniatura de sí mismo. Mateo, llamó Sofía suavemente. El niño se volvió, y cuando vio a su madre, corrió hacia ella con una sonrisa radiante. Mami, ¿cuál es la sorpresa? Sofía se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. Mateo, ¿recuerdas que siempre me preguntas sobre tu papá? El niño asintió solemnemente. Me dijiste que trabajaba muy lejos, pero que algún día vendría a conocerme. Bueno, dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. Ese día es hoy. Mateo miró a Alessandro con curiosidad, sin miedo pero con la cautela natural de un niño inteligente. ¿Tú eres mi papá?, preguntó directamente. Alessandro se arrodilló también, poniéndose a la altura del niño. Sí, respondió con voz entrecortada por la emoción. Soy tu papá, y siento mucho haber tardado tanto en conocerte. Mateo estudió el rostro de Alessandro durante un momento largo. Tienes los mismos ojos que yo, observó. Y tú tienes la misma sonrisa que tenía yo cuando era niño, respondió Alessandro. ¿De verdad trabajabas muy lejos? Alessandro miró a Sofía, que le hizo una seña de que dijera la verdad apropiada para la edad del niño. Sí, trabajaba muy lejos. Pero ahora he decidido que no hay ningún trabajo más importante que estar contigo y con tu mamá. Mateo consideró esto por un momento. ¿Sabes jugar fútbol? Alessandro sonrió. Un poco. ¿Quieres enseñarme? Lo que siguió fueron las 3 horas más mágicas en la vida de Alessandro. Jugó fútbol con Mateo. Lo ayudó a construir un fuerte con las sillas del jardín. Le contó historias de cuando él era niño en México. Mateo era inteligente, divertido, curioso, y tenía una facilidad natural para hacer que Alessandro se sintiera como si hubiera sido parte de su vida desde siempre. Papá, dijo Mateo durante la cena, y cada vez que lo llamaba así, el corazón de Alessandro se llenaba de una felicidad que no sabía que era posible. ¿Ahora vas a vivir con nosotros? Alessandro miró a Sofía, quien asintió suavemente. Si tu mamá y tú quieren,
Me gustaría mucho vivir con ustedes. Sí, gritó Mateo, y podemos jugar fútbol todos los días. Todos los días, prometió Alessandro. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, con Alessandro leyéndole 3 cuentos, Sofía y Alessandro se sentaron con sus padres en la sala. Señor Alessandro, dijo el padre de Sofía con la seriedad de un hombre que había trabajado toda su vida. Mi hija nos contó lo que pasó hace 5 años. Y también nos contó lo que pasó anoche. Alessandro asintió, preparándose para el juicio que sabía que merecía. Entiendo que usted tenía razones para estar enojado, continuó el padre, pero mi hija sacrificó 5 años de su vida para proteger a su familia y criar a su nieto sola. Lo sé, señor. Y no hay palabras para expresar cuánto lo lamento. ¿Qué garantías tenemos?, preguntó la madre de Sofía, de que no va a volver a lastimar a mi hija y a mi nieto. Alessandro respiró profundamente. No tengo garantías que ofrecer, señora, excepto mi palabra. Pero puedo prometerles que preferiría morir antes que volver a causar dolor a Sofía o a Mateo. Las palabras son fáciles, dijo el padre. Tiene razón, admitió Alessandro. Por eso quiero demostrarles mis intenciones con acciones. Sacó una carpeta de documentos. Estos son los papeles que cancelan todas las demandas contra su empresa, señor. También incluyen una transferencia de fondos suficientes para asegurar que su empresa no solo sobreviva, sino que prospere. El padre de Sofía miró los documentos con sorpresa. Esto es mucho dinero. Es una fracción de lo que su hija y su nieto merecen, respondió Alessandro. Y es mi forma de comenzar a reparar el daño que causé. Los padres de Sofía intercambiaron miradas, comunicándose con esa forma silenciosa que solo desarrollan las parejas después de décadas juntas. Hay una condición, dijo finalmente la madre. La que sea, respondió Alessandro. Si van a ser una familia, tienen que hacerlo bien. Nada de vivir juntos sin casarse, nada de arreglos modernos. Si mi nieto va a tener un padre, quiero que tenga un padre casado con su madre. Alessandro sonrió. Señora, no hay nada en el mundo que quiera más que casarme con Sofía. ¿Y qué pasa con tu mundo?, preguntó el padre. ¿Con tu vida en la Ciudad de México? Mi mundo está aquí, respondió Alessandro, mirando hacia el cuarto donde dormía Mateo. Mi vida está donde están Sofía y mi hijo. Al día siguiente, Alessandro llevó a Sofía al parque donde ella había llevado a Mateo por primera vez cuando era bebé. Era un lugar simple, sin lujos, pero lleno de recuerdos preciosos. Sofía, comenzó tomando sus manos, hace 5 años te pedí que fueras mi esposa en una terraza elegante de Boston. Te ofrecí un futuro lleno de lujos y privilegios. Y yo dije que sí, porque te amaba, respondió ella. Hoy quiero pedírtelo otra vez, pero de una manera diferente. Se arrodilló en el pasto sin importar que su ropa se ensuciara. Hoy no te puedo ofrecer un imperio, hoy no te puedo prometer lujos. Lo que te puedo ofrecer es un hombre que ha aprendido que el amor vale más que todo el dinero del mundo. Sacó el anillo simple otra vez. Sofía Herrera, madre de mi hijo, amor que nunca morirá en mi corazón. ¿Te casarías conmigo? No porque soy rico o poderoso, sino porque soy el hombre que quiere pasar cada día del resto de su vida haciéndote feliz a ti y a nuestro hijo. Sí, respondió Sofía sin dudarlo. Sí, me caso contigo. No porque hayas cambiado, sino porque finalmente volviste a ser el hombre del que me enamoré. Cuando se besaron, Mateo apareció corriendo desde detrás de un árbol donde había estado escondido con sus abuelos. «Mami se va a casar con papá», gritó con alegría. «Ahora vamos a ser una familia de verdad». Alessandro lo cargó y lo abrazó junto con Sofía. «Sí, campeón. Ahora somos una familia de verdad». Un año después, Alessandro y Sofía vivían en una hermosa casa en Guadalajara, no tan ostentosa como el penthouse de México, pero llena de risa, amor y vida familiar. Alessandro había mantenido parte de sus negocios, pero había simplificado su imperio considerablemente. Trabajaba desde casa 3 días a la semana, y los otros días los dedicaba completamente a su familia. Había aprendido a hacer el desayuno,
aunque Mateo siempre se reía de sus intentos de hacer panqueques perfectos. Había vuelto a jugar fútbol regularmente, y había descubierto la alegría simple de ayudar con la tarea de su hijo. Se habían casado en una ceremonia íntima en la iglesia del pueblo donde crecieron los padres de Sofía. Mateo había sido el portador de los anillos, y durante toda la ceremonia no había dejado de sonreír. ¿Ahora puedo llamarte papá en voz alta en todas partes?, había preguntado después de la ceremonia. Ahora tienes que llamarme papá en voz alta en todas partes, había respondido Alessandro, cargándolo después de besar a su nueva esposa. Isabela había desaparecido de sus vidas completamente después de que Alessandro publicara las grabaciones. Había perdido credibilidad en el mundo empresarial y había tenido que mudarse a Europa para evitar el escándalo. ¿Te arrepientes a veces?, le preguntó Sofía una noche mientras observaban a Mateo dormir. ¿De qué? De haber perdido tanto dinero y poder por nosotros. Alessandro la abrazó más fuerte. Amor mío, no perdí nada. Lo gané todo. Gané a mi hijo, que me llama papá, con el mismo orgullo con que yo llamaba al mío. Gané a la mujer que me hace sentir completo. Gané una familia que me ama por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y el Imperio Montemayor? Alessandro sonrió. El verdadero Imperio Montemayor no son edificios ni cuentas bancarias. Es esta familia que estamos construyendo. Es el amor que le estamos enseñando a Mateo. Es el ejemplo que le estamos dando de que las decisiones difíciles valen la pena cuando las tomas por las razones correctas. Una noche, mientras Sofía trabajaba en sus diseños arquitectónicos, había abierto su propia firma en Guadalajara, Alessandro y Mateo estaban en el jardín mirando las estrellas. «Papá», dijo Mateo, «¿por qué tardaste tanto en venir a conocerme?» Alessandro había temido esa pregunta, pero sabía que merecía una respuesta honesta. «Porque a veces los adultos cometemos errores muy grandes, hijo, y a veces esos errores nos impiden ver lo que realmente importa. Pero ya no vas a cometer esos errores. Voy a tratar de no cometerlos nunca más, y si los cometo, voy a arreglarlos más rápido». Mateo asintió solemnemente. «Está bien, todos cometemos errores. Lo importante es decir perdón y hacer mejor la próxima vez». Alessandro sonrió, maravillado por la sabiduría de su hijo de 5 años. «Uren, exactamente. Campeón, exactamente». 2 años después del reencuentro, Alessandro despertaba cada mañana abrazando a Sofía, escuchaba los pasos de Mateo corriendo por la casa y se daba cuenta de que había encontrado algo que todo el dinero del mundo no podía comprar: la paz. No era el billonario más poderoso de México. Ya no aparecía en las portadas de las revistas financieras. Ya no era temido en las salas de juntas. Pero era papá. Era esposo. Era el hombre que había elegido el amor por encima del poder, y había descubierto que esa elección lo había hecho más rico de lo que jamás había soñado. Una noche, mientras cenaban en familia, Mateo hizo una observación que se quedó grabada en el corazón de Alessandro para siempre. «Papá, me gusta más cuando sonríes de verdad que cuando sales en la televisión serio». «¿Por qué, hijo?» «Porque cuando sonríes de verdad, tus ojos también sonríen. Y eso significa que eres feliz de verdad». Alessandro miró a Sofía, que lo observaba con lágrimas de felicidad en los ojos. «Tienes razón, campeón», respondió. «Ahora soy feliz de verdad, porque había aprendido la lección más importante de todas, que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en amor. Que el poder verdadero no viene de dominar a otros, sino de ser capaz de proteger a las personas que amas. Y que el éxito verdadero no se encuentra en la cima de un rascacielos, sino en la risa de tu hijo, en el abrazo de tu esposa, en la certeza de que elegiste correctamente cuando tuviste que elegir entre todo lo que tenías y todo lo que realmente importaba». Alessandro Montemayor había sido el billonario más despiadado de México, pero había descubierto algo mucho mejor. Había descubierto cómo ser el papá más amoroso y el esposo más dedicado del mundo. Y esa transformación valía más que todos los imperios que había perdido para conseguirla.
La lluvia había dejado de caer en la Ciudad de México hacía 2 años, pero en Guadalajara, donde ahora vivía la familia Montemayor Herrera, llovía suavemente esta noche mientras Alessandro arropaba a Mateo. «Papá, ¿me cuentas el cuento de cómo conociste a mami?» «¿Otra vez?», preguntó Alessandro, sonriendo. «Es mi cuento favorito, especialmente la parte donde decidiste que nosotros éramos más importantes que todo tu dinero». Alessandro se sentó en la cama de su hijo y comenzó la historia que ya sabía de memoria, pero que nunca se cansaba de contar. Había una vez un hombre que pensaba que tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Y había una mujer valiente que sacrificó todo para proteger a las personas que amaba. Y mientras contaba la historia de cómo había encontrado su verdadero tesoro, Alessandro se daba cuenta de que no había final más perfecto que este. Una familia reunida, un amor que había sobrevivido a todo, y la certeza de que había elegido correctamente cuando había elegido el amor por encima de todo lo demás. El billonario despiadado había muerto. En su lugar había nacido algo mucho mejor, un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza se encuentra en el hogar. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan,